Tercera ley, chicos, ¿ya? Gracias. Gracias, gracias. Si tienen que calificar ustedes al profesor a Su madre. 20. Una flor. 25. Al tutor. Ok. Uri, buenos días. Claro, recién, imagínate. A ver, chicos, sigamos. Tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. ¿Qué consideramos? Consideramos que en toda interacción, esto acá es importante ya para poder definir un poco la idea de acción y reacción. En toda interacción mutua, en toda interacción mutua, actúan dos cuerpos, perdón, dos fuerzas. Aparecen dos fuerzas, vamos a decir así. Aparecen dos fuerzas. De la misma magnitud y dirección pero sentidos contrarios, ¿ya? Pero sentidos contrarios. Vamos a decir así. Tal que si un cuerpo A ejerce una fuerza, sobre otro B, decimos este ejerce sobre el primero una fuerza también. Ya, en este caso que está acá, entonces vamos a tomar un ejemplo clásico, que es el caso de un libro, un bloque, sobre
un suelo horizontal. Si yo separo el bloque del suelo, pasa. Y dibujamos las fuerzas que vamos a tener nosotros. Ese cuerpo, este bloque, pesa. ¿Y el peso hacia dónde lo debo dibujar? Hacia abajo. El peso del bloque es la fuerza que la Tierra ejerce sobre el bloque. Y entonces va dibujado en el bloque. ¿Ya? Entonces acá yo podría decirte, mira, ese de acá es el peso del bloque. Y el piso, este peso, vamos a decirlo así, es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el bloque. Así. Mientras que aquí habría una fuerza normal y esta fuerza sería entonces la fuerza del piso sobre el bloque. Considerando que T es tierra, B es bloque y P, ¿qué cosa es? Piso. Vamos a considerar nosotros lo siguiente. Estas dos fuerzas están o son originadas por la misma interacción, por la interacción mutua. No, aquí no hay interacción mutua. No hay interacción mutua, ¿por qué? Porque es tierra-bloque, piso-bloque. O sea, ¿qué sería mutuo? Mutuo sería si tú estás con ella y ella con otro. Eso no es mutuo, ¿sí o no? Mutuo es A con B y B con A. Eso es mutuo. ¿Sí o no? Entonces, esta no es una interacción, no es originada por una interacción mutua, sino son dos interacciones diferentes. Como son dos interacciones diferentes, la conclusión es obvia. El peso y la normal y la reacción no son fuerzas de acción y reacción. No son fuerzas de acción y reacción. Salud. Así. ¿Y ahora qué tendríamos? Acá. ¿Sería qué cosa? La fuerza del bloque sobre el piso. Estas dos sí son fuerzas de acción y reacción. Son fuerzas de acción y reacción. Ahí está. Ya de esa manera. Ahora, esta fuerza, ¿quién sería? ¿Quién sería esta fuerza? La de acá. Yo podría decir que esta fuerza sería el peso. ¿Tú qué dices? Esta fuerza no puede ser el peso del bloque porque el peso del bloque debe actuar sobre el bloque. Si este bloque estuviera en equilibrio, en reposo, el piso no se mueve, yo sé que esta y esta deben ser de la misma magnitud y esta y esta son de la misma magnitud. Por lo tanto, esta y esta son de la misma magnitud.
O sea, si ella vale mg, ella también vale mg. Vale mg. Tiene la misma magnitud, la misma orientación, pero sin embargo no es la misma fuerza. ¿Por qué no es la misma fuerza? Porque la origina otra interacción. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, ya está. Como son fuerzas de acción y reacción, se cumple que la fuerza del piso sobre el bloque es menos la fuerza del bloque sobre el piso. Ya de esa manera. Las fuerzas de acción y reacción. Las fuerzas de acción y reacción, en este caso, siempre, ¿ya? Siempre actúan en diferentes cuerpos. ¿Ya? En diferentes cuerpos. Siempre, siempre. Por ello, no se anulan o equilibran. Como se originan en una misma interacción, son de la misma naturaleza. ¿Qué más? Aparecen simultáneamente. ¿Ya? ¿Qué significa que aparezcan simultáneamente? No son causa-consecuencia. O sea, Eleazar, que si yo me doy un cabezazo contra la pared, la fuerza que ejerce la pared sobre mi cabeza no sería la causa y la fuerza de mi cabeza sobre la pared no sería la consecuencia. No. Podríamos decir que tú le diste un cabezazo a la pared, ¿sí o no? O sea, no hay causa-consecuencia. No es que yo estoy parado en el piso, yo ejerzo la causa con mi peso, no, ni siquiera mi peso actúa sobre el piso. Mi peso actúa sobre mí. Aplasto al piso con una fuerza de contacto. Tú puedes seguir pesando sin experimentar una fuerza, no en este caso de contacto, ¿no? Los astronautas, cuando van a la estación internacional, ¿ya? Los astronautas, cuando van a la estación internacional, no pesan, pero sí son atraídos por la Tierra. Porque la estación internacional no está quieta en el espacio. Está orbitando la Tierra a una determinada rapidez.
Y los astronautas que llegan a la estación internacional deben también orbitar la estación internacional, o deben orbitar también la Tierra a la misma velocidad que la estación internacional. Y es por eso que se ven en reposo respecto a la estación. Pero al estar moviéndose alrededor de la Tierra, la fuerza de gravedad la utilizan para orbitar. Y por eso es como si no estuvieran siendo atraídos por el suelo de la Tierra. A esas condiciones se llama condiciones de microgravedad. ¿Ya? Bien. Eso sería entonces el dilema. Sigamos, babies. Vamos a ver. Entonces, el equilibrio. Ahora sí. ¿Qué sería el equilibrio? Equilibrio de una partícula. Ya, a ver, el equilibrio de una partícula establece que ¿qué es el equilibrio? Son aquellos estados, salud, son aquellos estados sin aceleración. Ya, si no hay aceleración, si la aceleración es cero, ¿cuáles son las opciones que tiene el móvil? Permanecer en reposo, MRU. Hay una pregunta que ronda por allí. En todo caso que la velocidad es cero, ¿el cuerpo se encuentra en equilibrio? Para todo estado en el que la velocidad sea cero, ¿el cuerpo se encuentra en equilibrio? La respuesta es no, porque existen estados de reposo instantáneo. La caída libre, por ejemplo. En la altura máxima la velocidad es cero, pero la aceleración es constante. El cuerpo en ningún instante está en equilibrio porque experimenta aceleración. La aceleración cero es el estado de equilibrio. ¿Ya? Bien. Entonces, si un cuerpo está en equilibrio, una partícula, si una partícula está en equilibrio y a esta le aplicamos fuerzas así y así, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Acá sería la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Ya, a ver, cuéntame, ¿qué tendríamos acá? Acá lo que vamos a considerar es que si está en equilibrio, la suma vectorial de las fuerzas es cero. Y ya está, ya tenemos el equilibrio. Y atendiendo esto, vamos a resolver algunas preguntas más. Y vamos a ver, nos hemos quedado en la pregunta 4, ¿no? ¿Sí? ¿Todos en la 4?
Vamos entonces. La 5. Luego de conocer la primera ley de Newton y el principio de superposición, determine si las proposiciones son verdaderas o falsas. Si sobre una partícula la suma de fuerzas es igual a 0, entonces en todo sistema de referencia inercial, esta partícula está en reposo o realiza un MRU. Eso de ahí sería verdad, verdadero, ¿sí o no? Dice 2. Si en cierto sistema de referencia, ojo, no dice que sea inercial, solo dice si en cierto sistema de referencia, nada más. Si en cierto sistema de referencia una partícula está en reposo, entonces sobre dicha partícula la suma de fuerzas es igual a 0. ¿Eso sería verdadero o falso? Y ahí entra el caso de Walter y Miguel. No, sería falso. ¿Por qué sería falso? Porque el problema no confirma que sea un sistema de referencia inercial. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Ya. 3. Según la primera ley de Newton, solo una fuerza altera los estados de reposo o de MRV. Eso sería verdad, verdadero. ¿Y la clave cuál sería? ¿Cuál sería la clave? Anorexia. La pregunta 6, con relación a las siguientes proposiciones sobre las fuerzas básicas de la naturaleza. Indique verdadero o falso. La fuerza elástica, la fuerza elástica es de naturaleza electrodébil. ¿Cómo es eso? Eso es verdad, verdadero, ¿no? Sí lo habíamos mencionado, ¿no? En ese caso. La fuerza gravitatoria explicaba el peso. La fuerza nuclear fuerte, ¿por qué los núcleos están unidos? La fuerza electromagnética, estas fuerzas que nosotros conocemos por contacto, tensión, fuerza elástica, fuerza eléctrica, ¿no? Y no sabíamos qué explicaba la radioactividad, ¿no? O sea, en ese momento lo habíamos mencionado. Pero ¿por qué la fuerza elástica es electromagnética? Porque la fuerza elástica se manifiesta cuando tú cambias, deformas la longitud de un cuerpo. Pero, ¿qué significa a nivel microscópico? ¿Qué significa a nivel microscópico cambiar el tamaño de un cuerpo? Significa cambiar la distancia entre sus átomos. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí. Cambiar la distancia entre los átomos significa que, ¿no?, la fuerza entre ellos también cambia. ¿Y qué tipo de fuerza es esa? Electromagnética. Dice, debido a que la fuerza de repulsión entre dos protones es del orden de 10 a la 38 veces la fuerza de atracción gravitatoria, entonces es de naturaleza fuerte. Eso sería falso. La fuerza entre protones es una fuerza electromagnética. Pero es fuerte, Eleazar, sí. Pero la fuerza fuerte es la forma en la cual se le conoce a la fuerza nuclear fuerte. ¿Estamos bien hasta ahí o no? La fuerza fuerte es la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte es de muy corto alcance, verdadero. No pasa del núcleo atómico, ¿ya? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál? Dilo. Dilo. Dale. Sigue. Durex. Señale verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones. La fuerza nuclear fuerte se manifiesta a distancias comparables a la del núcleo. ¿Verdad? Verdadero.
Siguiente, baby, siguiente. Dice, el peso de un objeto es una fuerza de tipo gravitacional y de largo alcance. Sí. La fuerza gravitatoria es la que tiene el mayor alcance, ¿no? Si no, ¿cómo se atrae de la Tierra y el Sol, por ejemplo? Y la fuerza nuclear fuerte es la más intensa, pero la de menor alcance. 3. Debido a la tensión que surge cuando tensamos una cuerda, la fuerza de tensión que surge cuando tensamos una cuerda de tipo electrodébil, ¿verdad? Verdadero. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál? ¿Beso? ¿Burro? Es con V. Ya estamos. Dice, en acuerdo con el principio de superposición, indica el número de proporciones correctas. Sobre un cuerpo, el efecto de cada una de las fuerzas dependerá del conjunto de fuerzas actuantes. Sobre un cuerpo, el efecto de cada... No, es falso. Eso se analiza mejor cuando se hace trabajo o impulso. 2. Si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas cuyos módulos son 3 y 4, la resultante será 7. Falso. Depende de la orientación. 3. La fuerza resultante es la única que produce efectos sobre el cuerpo. Eso es falso. La fuerza resultante ni siquiera es una fuerza. 4. El efecto de cada fuerza es independientemente del resto de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Sí. ¿Cuántas son correctas? 1. Pregunta 9. Responder verdadero o falso de las siguientes proposiciones referidas a la tercera ley de Newton. Las fuerzas siempre se presentan en pares. Las fuerzas siempre se presentan en pares. ¿Verdadero o falso? Habla. Las fuerzas siempre se presentan en pares, ¿verdad? Verdadero. Tercera ley de Newton. Invariablemente interviene un par de fuerzas, un par de cuerpos interactuando entre sí. Sí. Siempre son dos cuerpos. Las fuerzas de cada par tienen igual magnitud y dirección opuesta. Sí. Vamos a decirle que sí. Debería ser sentido opuesto, ¿no? Ya, pero algunos mezclan dirección y sentido. Ya, a ver, dime, ¿cuál sería la clave 9? Volatilidad. Volatilidad. Baby. El libro mostrado en la figura se encuentra en reposo sobre una mesa. Determine las siguientes proposiciones verdaderas o falsas. El libro permanece en reposo porque no hay ninguna interacción externa sobre él. Falso. El peso y la fuerza de la mesa son interacciones externas. La fuerza, peso y reacción normal sobre el libro son una pareja acción y reacción. Falso. Ya explicamos que nunca van a ser acción y reacción, porque son de interacciones diferentes. Dice, la naturaleza de la fuerza de contacto entre el libro y la mesa es gravitatoria. Falso. ¿La fuerza de contacto de qué naturaleza es? Electromagnética. ¿Cuál es la clave? La E. Muy bien. 11. Juan está parado sobre una balanza. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Y marque la alternativa correspondiente. La fuerza que ejerce la balanza sobre la persona es hacia abajo. No seas pendejo. Falso. Dice, solo la persona ejerce fuerza sobre la balanza. Falso. El peso de la persona se ejerce sobre la balanza. Falso. La fuerza que ejerce la balanza sobre la persona se denomina reacción normal. Verdadero. La Tierra solo ejerce fuerza a la persona. Falso. ¿Cuál sería la clave? Casita, ¿no?
12. La figura muestra que el joven B empuja al joven A haciéndolo retroceder. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas y marque, nada más, también son verdaderas o falsas. La magnitud de la fuerza que ejerce B, la magnitud de la fuerza que B le ejerce a A es mayor a la magnitud de la fuerza que A le ejerce a B. Eso es falso, está en contra de la tercera ley de Newton. Dice, si A y B se mueven con velocidad constante hacia menos X, las fuerzas que ambos ejercen tienen igual módulo, verdadero. Siempre van a tener igual módulo por la tercera ley de Newton. Dice, si ambos se mueven aceleradamente, la fuerza de B sobre A es mayor que la fuerza de A sobre B. Falso. Siempre van a ser iguales por la tercera ley de Newton. ¿Cuál sería la clave? Enano otra vez. La pregunta 13. Dice, sobre el bloque actúan 4 fuerzas. No, falso, pues 3 nomás. Sería la tensión, la normal y el peso, ¿sí o no? ¿Está bien o no? La pared actúa sobre el bloque, acción, y el bloque actúa sobre la pared, reacción. Falso. Es indistinto, puede ser acción, reacción, cualquiera de los dos. Como el bloque está suspendido, el peso del bloque es la acción y no existe reacción. Falso. La reacción está en el centro de la Tierra, ¿sí? A ver, tómale foto hasta ahí, por favor. ¿Sí? ¿Van a tomarle foto o ya no ya? Ay, no me mandé. Mensaje, ya que no me mandé mensaje.
miel, sumi, nostrosa, mixi, agua, cu, oreo, Rivera, José Paolo Vargas, Herrera, Linares, Ya borro. Ya, sigamos. Vamos a borrar. No. Muy abajo, muy abajo.
¿Qué tal? ¿Qué cosa? Ya.
Ya, a ver. En la pregunta número 14, el problema dice lo siguiente, ¿no? El sistema se encuentra, dice, encuentre la mayor tensión en las cuerdas del sistema mostrado. La masa vale 10 kilogramos. Y vamos a suponer que la gravedad vale ¿cuánto? Que la gravedad vale 10. Entonces, si acá la gravedad vale 10, el peso sería 100, ¿no? Habla, ¿está bien? Acá habría una tensión. Y para que él esté en equilibrio, esta tensión y esta, ¿cómo deben ser? Aquí en este punto, la misma cuerda está jalando, pero ahora sería hacia abajo, ¿sí o no? ¿Y cuánto sería el valor de ella entonces? 100. Es el mismo valor. Ya, ¿y acá qué tendrías? Cuéntame. Acá estaría la tensión 1, vamos a llamarla. Y aquí, ¿quién estaría? La tensión 2. Ya, si yo voy a hacer suma de fuerzas igual a 0, como las fuerzas son vectores, yo puedo tomar a las tres fuerzas y colocarlas en una figura cerrada, ¿sí o no? Porque cuando nosotros hicimos vectores, aprendimos que cuando los vectores forman una figura cerrada y todos son consecutivos, la resultante ¿cuánto vale? 0. Entonces yo al formar este triángulo con todos los vectores, con todas las fuerzas, ¿no? Y lo coloco de forma consecutiva, simplemente significa que la suma de fuerzas ¿cuánto vale? 0. Eso es lo que significa. Que la suma de fuerzas vale 0. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Entonces acá tendríamos 90. El de acá sería 30. La tensión 2 vale 200 y la tensión 1 sería gracias. Y la tensión 1 vale 100 raíz de 3. El problema me pide la mayor. ¿La mayor cuál es? La mayor es 200. Vamos con la pregunta número 15.
Ah, no, la malogré. Ah. Yo pensé que el ángulo era... Yo pensé que el ángulo era 37. Recién me acerco a ver y es 53. Ya salió bonito. Ah, madre. Ya, a ver. Ya, mira, en la pregunta número 15 dice, si el sistema mostrado en la figura se encuentra en equilibrio y los pesos de las esferas son 120 y 80, encuentre el módulo de la tensión en la cuerda y nada más, eso dice. Ya, una esfera, la esfera A pesa 120 y la esfera B, ¿cuánto pesa? 80. Ya, mira, en este problema lo primero que vas a hacer ya es trabajar como sistema, ¿sí? Y de ahí puedes escoger, ¿no? Como el problema pide la tensión en la cuerda, para evitar el dibujo de dos esferas, de las dos bolitas, en este caso, mira, vas a coger las dos bolas y estas dos se van a convertir en un solo cuerpo. A eso lo llamamos sistema. ¿Está bien o no? El sistema está en equilibrio. O sea, si está en equilibrio, la suma de fuerzas sobre el sistema, ¿cuánto tiene que ser? Habla. 0. El peso es una fuerza externa al sistema porque es ejercido por la Tierra. La Tierra no es parte de mi sistema, ¿estamos bien ahí o no? Y el peso de B, si la memoria no me falla, es 80, corrígeme, ¿ah? A también tendría un peso, el peso de A cuando es 120, creo, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos nosotros acá? Tenemos que este ángulo de acá es 53. La fuerza de contacto entre las dos esferas no es, ¿ya? La fuerza de contacto entre las dos esferas no es una fuerza externa, sino es una fuerza interna, por lo tanto no la voy a dibujar. Acá, ¿qué tendría? Dime. Una fuerza normal. Y acá habría una tensión.
Esta normal y esta tensión, ¿cómo deben ser? Acá hay una normal hacia arriba. Esta acá sería la normal sobre A y esta acá sería la normal sobre B. Ya, de ahí dime tú, ¿cuál de las dos habla? ¿Cómo son ellas dos? No hay fuerzas horizontales. Si no hay más fuerzas horizontales, la suma de fuerzas horizontales, ¿cuánto debe ser? ¿Cuánto debe ser? 0. Por lo tanto, yo podría decir la numéricamente es igual a la tensión. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Habla. Yo podría analizar solamente A. También podría hacerlo solo con B. Mira. Él vale 80, él vale 120, este de acá tendría que ser. Pero cuando yo analice a B, por lo menos voy a tener que dibujar una fuerza más. Y me da flojera incluso para dibujar una fuerza. Vamos a hacerlo solo con A. Dime, si yo trabajo con A y calculo la normal, ¿estaría calculando también la tensión o no? Se acabó el problema. Vamos a hacerlo con A. Así. Ya, ahora ¿qué tenemos? Dime. Vertical hacia abajo estaría su peso, que vale ¿cuánto? 120. Aquí estaría la normal. Pero numéricamente la normal es igual ¿a quién? A la tensión. Y formando 53 grados con la horizontal, ¿quién está? La fuerza de B sobre A. ¿Ya? Ella es A. Y acá le voy a bajar una rayita. Ya, y te voy a colocar que el ángulo vale 37, ¿sí o no? Otra vez, si las fuerzas no son lineales, ¿qué puedo hacer con ellas? Triangulito, ¿sí o no? Un triangulito. ¿Ya? Con ese triangulito tenemos acá, mira, este de acá es 120. Mira, este de acá es la normal y este de acá es la fuerza de B sobre A. El ángulo trasládalo. El ángulo sería 37 y este de acá sería 90. Este de acá, perdón, hoy sí, ¿no? ¿Este de acá sería 90 o no? También, ¿no? Ah, pero él es igual a la o sea, la tensión vale 90. ¿Esa sería la respuesta o no? Nada más, ese era todo el problema. Vamos con la siguiente pregunta. Dieciséis.
Ya, a ver. La pregunta número 16, ¿qué dice? Dice lo siguiente. La figura, la bolilla de 10 centímetros y peso de radio 10 centímetros y peso 100 newton está atada al de una cuerda de masa despreciable de longitud 70 centímetros y descansa sobre la superficie lisa del cilindro de 50 centímetros de radio. Determine la tensión en la cuerda y la fuerza de la bolilla ejerce sobre la superficie eléctrica en newton. H vale 50 centímetros. Bien, babies. Veamos por acá. ¿Cuánto mide todo esto? ¿Cuánto mide todo eso? La primera mitad es el radio y la otra mitad es H. Y el problema dice que el radio es 50 y que el H ¿cuánto es? 50. 50 más 50 ¿cuánto es? Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Ahora, dime, ¿cuánto mide el radio de la bolita? ¿El radio de la bolita cuánto es? 10. ¿Y cuánto mide la cuerda? ¿Qué sería? ¿Cuánto es el radio del cilindro? ¿Cuánto es el radio del cilindro? Dime. Ah, ¿es 50 o no? Habla. Más el radio de la bolita. 50 más 10. Uy. 100, 80 y 60. ¿Qué ángulo es acá? 90, ¿sí o no? Habla. ¿Y qué ángulo sería acá arriba? Aproximadamente. ¿Está hasta ahí o no? Sí, dice. Yo sé que la bolita pesa. ¿Cuánto pesa esa bolita? 100, ¿no dice? 100 newton o no. El peso de la bolita serían 100 newton. Sé también que acá, ¿qué cosa hay? Habla. Hay ten. Y aquí estaría la fuerza del cilindro o no. La normal. 3 fuerzas no covalentes. ¿Qué le haces? Una figura cerrada, ¿sí o no? Un triángulo porque la resultante debe ser 0. A ver, fórmala entonces. Hacia abajo estaría ¿quién? La tensión. Luego estaría ¿quién? Habla. La normal. Y por último, ¿quién te cierra la figura? La tensión en la cuerda, ¿sí o no? El peso vale 100. La normal es N y la tensión es T. Oye, pregunta. La tensión y la normal forman 90 grados, ¿sí o no? Sí. La tensión y el peso forman 37 grados, ¿sí o no?
Entonces ella es 80 y ella es 60. Y eso era lo que te pedían. La respuesta 80 y 60. Voy a borrar todo lo de allá, ¿no? Ani.
Ya, a ver. La pregunta 17.
Ya, a ver. La pregunta dice lo siguiente. Determine la lectura de la balanza si la cuña desciende sobre el plano inclinado con velocidad constante. El hombre está de pie sobre una balanza. ¿Y qué marca la balanza? Dime, ¿qué es lo que registra la balanza? ¿El peso registra la balanza? ¿Seguro? ¿Darías tu vida si fuese una pregunta de vida o muerte y te dicen, diga usted si el peso, la balanza marca el peso de un cuerpo, habla, ¿qué sería? Imagínate que te secuestran, ¿ya? Pero como no vales nada, te dicen simplemente la siguiente pregunta. Mira, no me sirves para nada, te van a decir. Así que solamente responde si está bien o está mal. Si respondes mal, si respondes bien, eres libre, no en ese caso. ¿Ya? La balanza marca el peso, registra el peso de los cuerpos. De respuestas. ¿Vives o mueres? Habla. ¿Verdadero o falso? Ya, en ese caso que está acá, tendríamos nosotros en cuenta lo siguiente. Vamos a considerar que la balanza no marca el peso del cuerpo, sino la fuerza normal debido al contacto con ella. ¿Estamos bien hasta ahí? Si fuese una balanza Eleazar donde cuelgo objetos, la tensión entonces. ¿Está bien o no está bien? No, pero este es un sistema de referencia inercial. ¿Por qué inercial, Eleazar? Porque en este caso que está acá, la cuña baja con velocidad constante. El peso de esta persona, si la gravedad vale 10, sería 750 newton. Vertical hacia arriba estaría la fuerza normal. La lectura de la balanza, es igual a la normal. La lectura de la balanza es igual a la normal. N. ¿Ya? Bien, eso sería. En ese caso entonces, pero si baja con velocidad constante, está en equilibrio. Por equilibrio, la normal, ¿cuánto vale? Dímelo. N vale 750. Ay, a veces Eleazar sí marcaba el peso. ¡No! Marca la normal. ¿Qué pasaría si no bajara con velocidad constante? ¿Qué pasaría si la cuña sí tuviera aceleración? La fuerza no sería 750, la balanza marcaría diferente. No me crees, entonces vete con una balanza esa de piso, ¿no? Esa balanza plana. Vete con tu balanza, métete en un ascensor, no, párate en la balanza y luego presionas para que suba. Vete hasta el último piso, ¿ya?
Y te vas a dar cuenta que durante un tiempo la balanza va a marcar un valor diferente. Tú vas a estar en la balanza quieto antes que el ascensor se mueva y va a marcar un valor. Cuando tú presiones el botón y el ascensor empiece a subir, te digo que te vayas hasta el último piso para que el tiempo que acelere sea mayor. Vas a ver que durante un tiempo la balanza va a marcar más. Y de repente va a empezar a marcar menos también que tu peso. O sea, va a haber un tiempo donde la balanza va a marcar más de lo que marcaba cuando estaba en reposo y menos de lo que marcaba cuando estaba en reposo. ¿Y por qué? Si tú no has dejado de pesar, ¿la gravedad cambia dentro del ascensor? ¿Sí cambia la gravedad dentro del ascensor? Por la aceleración del ascensor. La balanza no registra tu peso, sino la fuerza con la cual tú presionas la balanza. ¿Estamos bien hasta ahí o no? La fuerza normal. Pero no me creas, haz la prueba, consíguete una balanza, métela a un ascensor, ¿no? Que tenga varios pisos el edificio, por lo menos 15. ¿Ya? Para que demore, pues, para que demore. Te vas hasta el último piso, ¿ya? Pero tiene que ser en un horario así nocturno, pues. No, donde no haya mucha gente, a las 3 de la mañana, ¿no? Por ejemplo. Claro, porque imagínate que tú te vas al último piso y el del segundo quiere, el del tercero quiere, el del cuarto quiere, y nunca vas a ver nada, pues, ¿no? Te distraes con cualquier cosa, no te vas a dar cuenta, pues. O sea, tiene que ser un tiempo para que puedas ver, ¿no? El cambio, ¿ya? Por si acaso. Bien, esa sería la respuesta de la pregunta. Entonces, 17 vale 750. Sigue mi estimado baby. En la pregunta número 18 dice: considere una partícula se mueve sobre una superficie lisa, ¿ya? ABC, tal como se muestra en la figura. Luego señale la secuencia correcta después de determinar si cada proposición es verdadera o falsa. Dice, el tramo AB, la partícula se encuentra en equilibrio. Eso sería verdad, verdadero. Las únicas fuerzas que actúan sería el peso y la normal, ¿sí o no? Y se eliminarían. En el tramo BC, la partícula se encuentra en equilibrio. No. ¿Tendría aceleración? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Porque ya el peso y la normal no son colineales, por lo tanto deja espacio para una fuerza resultante. Dice en el tramo ABC la partícula está con plata. Está con plata. Don Barbas. Dice, él invita al almuerzo hoy día. En el tramo ABC, la partícula es sometida al mismo tipo de interacciones. ¿Al mismo tipo de interacciones? Sí. Pero del mismo valor, no. Mismo tipo de interacciones, dice. Tipo de interacciones. Es fuerza piso y fuerza tierra. Perdón, esfera tierra, esfera piso, ¿sí o no? Las interacciones son iguales. Pero no tienen el mismo valor. Ya, pero solamente te preguntan si es el mismo tipo de interacciones. Sí, electromagnética y gravitatoria. En todo el recorrido. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? Baby, muy bien. Respuesta es baby. Vamos con la pregunta número 19.
A ver, babies. La pregunta número 19 dice lo siguiente. El sistema mostrado en la figura está en equilibrio. Si la tensión en la cuerda inclinada es de 25 newton, halle la fuerza de reacción normal en A y en B. Acá. Aquí está A. Y acá está B. Ahora, el problema me dice que acá hay una aquí hay una tensión. A ver, dime, la tensión acá, ¿qué valor tiene? Habla. 25 newton. Si yo sigo la cuerda, aquí ¿cuánto hay? Dime. También debe haber 25. ¿Por qué? Porque la tensión en la cuerda, en una misma cuerda, tiene magnitud constante, ¿sí o no? Pero el peso de este bloque, ¿cuánto es? 15. Muy bien. Eso significa que el joven, dime, el joven ¿con cuánto está jalando? Habla. ¿Con cuánto jala? Para que él esté en equilibrio, las fuerzas que van hacia arriba y las que van hacia abajo, ¿cómo deben ser? Hacia arriba tengo 25. Hacia abajo 15. ¿Y cuánto le falta? 10. ¿Qué habla ese salvaje? 30, dice. Ahora, por favor, dibújame a la persona solita. Dibújala solita. Ahí está la persona. Un poquito más allá porque voy a hacer otra cosa y no quiero que se estorben. Ahí está. Pregunto yo. Si el joven jala con 10, ¿cuánto es el joven? Dime. El peso del joven, habla.
¿Cuánto es el peso del joven? Cuéntame. ¿Cuánto es? 50 newton pesa el joven. 500 newton. Está. No. Habla. Ya. Y ahora tendrías el peso. Acá la normal. Esta es la normal en A. Y la tensión acá. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Cómo que hacia donde quieras? No. Hay una forma de dibujar hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, baby. Pero Eleazar, él está jalando hacia abajo. Tú mismo lo has dicho. Él jala hacia abajo. Por acción y reacción, ¿hacia dónde lo deben jalar a él? Hacia arriba. Si él jala con 10, ¿con cuánto lo deben jalar a él? Con 10. Dime, ¿y la normal en A cuánto es? Habla. Sería demasiada violencia que yo te diga que es 490. ¡Habla! Si es mucha violencia, esa sería la respuesta. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrarla a ella. Sí, mira, a ella la voy a agarrar. Y la voy a descomponer. Una aquí. Aquí. Otra acá. Dime, rapidito nomás. No. 15, ¿sí o no? Oye, baby. Aquí. Jalando, ¿sí o no? Una tensión 1 que no me importa. Dime, acá también jalan, ¿sí o no? Una tensión 2. Dime, para que ese nudo esté en equilibrio, hacia arriba y 20 y hacia abajo, ¿cuánto debe haber? 20. Luego, aquí mira. ¿Es la misma magnitud o no? La misma cuerda, tensión del mismo valor, también sería 20 newton. Habla, ¿está bien o no? Dime. ¿Hacia abajo quién? El peso. El peso del bloque, ¿cuánto es? Habla. 100 newton. ¡Asu! Hacia abajo hay 100, hacia arriba, ¿cuánto falta? La normal en B, dímelo. Y se acabó el problema. La respuesta sería 490 y 80. Bien, salimos a corretear al patio, babies. No ha sonado el timbre.